Hola, hola, muy buenas tardes. Para mí es un gusto darle la bienvenida a todos los profesionales de enfermería que el día de hoy, 19 de diciembre del año 2022, se dan cita en este espacio para llevar a cabo la sesión clínica. Esta sesión clínica es humanización del cuidado en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Bueno, pues quiero comenzar con un concepto, de verdad, de lo que es humanización. Y bueno, la humanización es la atención y cuidados basados en el respeto y la cercanía, la utilización de la empatía para poder comprender la situación del paciente y así ayudarle en la medida de lo posible. Ese es el concepto solamente de humanización. Y por el otro lado, quiero comentarles, ¿verdad? Que una de nuestras principales teóricas, como es Watson, ella nos dice que el cuidado es la ciencia de la enfermería. Y efectivamente, para cubrir, ¿verdad? Esa otra parte del cuidado que nosotros como personal de enfermería otorgamos hacia nuestros pacientes, quiero comentarles que el objetivo del Colegio Nacional de Peritos en Enfermería está basado principalmente en fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas del profesional de enfermería. Y bueno, comentando esta parte importante, quiero darle la bienvenida el día de hoy a la licenciada Nadia Tolentino Díaz. Ella es enfermera especialista neonatal, con un amplio currículum y experta en la materia. Licenciada Nadia, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí muy contenta de estar con ustedes. Muy bien, licenciada Nadia, pues le damos la más cordial bienvenida. De verdad que para el Colegio Nacional de Peritos en Enfermería es un gusto y un placer tenerla con nosotros. Y cada vez de que tenemos tema con usted, nos llevamos de verdad un mundo, ¿verdad?, de conocimientos. Bueno, sin más comentarios, cedo la palabra a la licenciada Nadia para comenzar con nuestra sesión. Muchas gracias, gracias. Y pues también muchas gracias a todos ustedes que se dan tiempo el día de hoy para tocar un tema que realmente a veces pasa desapercibido, a veces no tenemos como esa conciencia, a pesar de que, bueno, como nos lo mencionan, la humanización es algo propio de nuestra profesión. Sin embargo, a veces el trabajo rutinario, el exceso de trabajo o algunas otras situaciones nos llevan a realizarlo de manera casi robótica, ya sin tener esta parte de la humanización que es importante y sobre todo en estas personitas, en estas personas recién nacidas que pues no tienen voz, no nos pueden mencionar que algo tienen, si están bien, si están mal, y que al no tener esa interacción como con un paciente adulto que bueno, nos puede hacer la plática o cualquier otra situación, pues en ellos no es así. Sin embargo, sí hay cosas que nos pueden ayudar a favorecer este aspecto y no solamente centrar el cuidado en el paciente, sino aquí lo importante y el impacto de todo esto es generar esta conciencia para fortalecer el cuidado que se brinda, pero también centrado en la familia, porque al final del día este pequeño va a egresar de nuestras unidades a un núcleo familiar que desconoce en la mayoría de las ocasiones qué cuidados le debe de brindar. Y bueno, aquí es donde impacta mucho esta parte de la humanización. Y bueno, como contenido en esta sesión el día de hoy, tenemos el neonato en la unidad de cuidados intensivos neonatales, un pequeño preámbulo de lo que es el trato humanizado,
las intervenciones, porque sí, ahora ya tengo conciencia, ya sé, tengo los conceptos, pero ¿cómo lo aplico? Que a veces es lo que nos cuesta un poquito de trabajo. Y bueno, al final las conclusiones. Tenemos que el trato humanizado nos dice que es un elemento básico, es la esencia de nuestra profesión en la práctica de enfermería, este cuidado que vamos a brindar y que se ve afectado por diferentes factores, principalmente son los factores relacionados al ámbito laboral en el que me estoy desarrollando, a qué tanta carga profesional tengo en ese momento y claro, sin dejar de aparte o dejar a un lado la cuestión emocional de yo como persona que estoy viviendo en ese momento. Y entonces esto nos lleva a esta pregunta tan importante de qué significa el otro ser humano para mí, qué significa ese paciente que está a mi cargo, ese paciente con el que paso aproximadamente 8 horas de mi día, y cómo estoy impactando en este cuidado que le estoy brindando. Y bueno, nos dice en la introducción que la asistencia de enfermería humanizada en la unidad de cuidado crítico es indispensable para mejorar la atención, porque hay estudios que nos han o que avalan toda esta serie de situaciones que nos mencionan que se han hecho investigaciones en las cuales en unidades donde se brinda este cuidado humanizado hay mejores mejores resultados con respecto a todos los procesos que se hacen, a diferencia de unidades en donde pues se aplican los conocimientos por aplicarlos, sin tener en cuenta esta parte de la humanización o de la empatía. Y bueno, nos dice que en el siglo XIX no había ningún interés acerca de la sobrevida, pero sobre todo en la sobrevida del recién nacido prematuro. Estos pacientes que generalmente son los que pasan más tiempo dentro de nuestras unidades por todas las secuelas asociadas a la prematurez, pero que pues es la mayor población a la que atendemos dentro de nuestros servicios. Y tras la guerra franco-prusiana se vio en la necesidad de decir, no se me pueden estar muriendo tantos recién nacidos, tenemos que hacer algo para empezar a favorecer que estos niños sobrevivan. Entonces, en 1880, Turner crea la incubadora, que es uno de los principales herramientas que nos ayudan a favorecer la sobrevida de estos recién nacidos. Y bueno, el doctor Kuhne en Berlín, ya posteriormente, cuando existen las incubadoras, este personaje no permitía el acceso de las madres a los nosocomios porque era como el boom del momento. Entonces, la gente adinerada pagaba por este servicio, pagaba por ver a los recién nacidos que, pues, por el tamaño que tenían y por todo el impacto que generaba el ver a un recién nacido prematuro, pues empezaron a ver que había cuestiones también ahí económicas que podían, además venían de una guerra, en donde pues todo esto ayudaba a la economía del país. Y entonces se exhibían a los recién nacidos en las incubadoras, pero no se permitía el acceso de las madres con ellos para pues, los cuidados que deben de brindarles o tener ese apego materno durante la estancia hospitalaria. Y bueno, esto se fue arrastrando y se ve propiciando que a pesar de que la madre no estaba con el paciente en la unidad de cuidados, el paciente pues podía seguir teniendo el manejo. Y entonces también para no generar como tanto conflicto, empezaron a tener como dentro de las políticas y que hoy en día persisten, pues horarios establecidos para que los visiten. Y es como un poquito del preámbulo. En los años 70, al ver todas estas cuestiones que no era lo más adecuado, que no era lo más humanizado en la atención que se estaba brindando, se empiezan a cuestionar estas prácticas. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es que el familiar esté con el paciente durante su estancia en la unidad? Y bueno, en países europeos, sobre todo desafortunadamente aquí en México, son bien contaditos los espacios en donde se permite como esta interacción adecuada que forma parte del cuidado humanizado, pero sí han apostado por estas prácticas al ver los beneficios, que los niños tienen menor o un riesgo reducido de infecciones. Ya más adelante vamos a hablar un poquito de los beneficios de todo esto.
También disminuyen sus días de estancia hospitalaria, ganan peso más rápidamente, pero sobre todo este contexto del desarrollo neurológico va mejorando cada día teniendo este tipo de intervenciones dentro de las unidades. Y bueno, como les mencionaba, la tecnología hoy en día pues ha favorecido que los recién nacidos que tienen patologías severas o que nacen con una prematurez extrema que anteriormente no lograban sobrevivir, pues ahora ya tengan una oportunidad, que si bien sabemos que también existen secuelas asociadas a ello, pues el hecho de que tengamos la tecnología nos ayuda a favorecer esta vida, pero también ¿qué tanto nos ha beneficiado esta tecnología que hemos dejado a un lado en muchas de las ocasiones aplicar los conocimientos o realizar estas intervenciones, pero de manera más empática? Porque yo puedo llegar y monitorizar al paciente, pero el ponerle los electrodos, el monitorizarlo, genera un impacto en él. Y realmente, ¿cuántos de nosotros nos detenemos tranquilamente a realizar el proceso, ver que esté estable, que esté organizado, que esté tranquilo, que esté en las condiciones necesarias para hacerlo? Aquí es donde está la diferencia. Sí, hay muchas cosas para que sobrevivan, pero ¿con qué calidad estoy aplicando estas tecnologías al paciente? Y bueno, en la unidad de cuidados intensivos neonatales se van a encontrar todos los recién nacidos que tengan alguna alteración o en la transición, ya sea por la transición a la vida extrauterina o algún defecto congénito, y que pues requieren cuidados especializados para mejorar sus condiciones, lo cual lo vuelve propenso para la realización de diferentes intervenciones que generan dolor, que generan estrés, que no son lo más agradables para él, un ambiente en el cual pues no es lo que él estaba acostumbrado dentro del útero, y más si es un paciente prematuro, pues tenía todo lo necesario. Si lo sacamos antes del tiempo que ya alcanzaba esa madurez necesaria, va a tener complicaciones para él. Y también a personal que muchas veces es inexperto, personal que no tiene las habilidades, personal que a lo mejor, como les mencionaba hace un momento, hoy tuvo un mal día y aunque no queramos, estas situaciones influyen demasiado en el cuidado que brindamos a los pacientes. Y bueno, es importante también tener en mente dos conceptos que nos ayudan a entender un poquito cómo aplicar esta parte de la humanización. Tenemos el macroambiente, que se refiere, porque es la interacción que tiene el recién nacido con todo lo que lo rodea. Son todos estos factores de luz, sonido, que se realizan dentro del ambiente donde está. Y el microambiente, que se refiere al recién nacido, a la postura, a la posición, el manejo de dolor, todo lo que impacta directamente hacia su persona. Y bueno, tenemos también que la conducta del recién nacido va a basarse o van a ser las respuestas que va a empezar a presentar con respecto a qué tan bueno, qué tan malo, qué tan estimulado está este ambiente, que es el sistema nervioso autónomo. Lo vamos a ver reflejado con la coloración, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la actividad visceral que empiezan a presentar. De repente tenemos pacientes que empiezan a regurgitar, empiezan a vomitar, y no necesariamente porque tengan un problema digestivo, sino que todo el ambiente que está manejando no es el más adecuado y está generando respuestas negativas dentro del sistema del paciente. El motor, el tono, la movilidad, la postura, pacientes de repente que están súper irritables, que no logramos consolarlos con nada. También hay que detenernos a ver qué estamos haciendo a su alrededor para favorecer esta conducta. La atención e interacción, el medio que tiene y la adaptación a la cual se está logrando, que depende también de las semanas gestacionales. Y bueno, cuando hay una adecuada o se refleja sintomatología adecuada de todos estos sistemas, le vamos a llamar que está regulado, o es un paciente que se encuentra organizado.
Y la autorregulación, que es lo que deseamos, a lo que todos lleguen, es el ajuste y el equilibrio en relación con el medio con el que se encuentran. Entonces, cuando él tiene la capacidad de tener esta regulación de los sistemas, organizarse por sí mismo, pues ya estamos favoreciendo estas conductas. Pero en muchas ocasiones, sobre todo en los pacientes prematuros, no lo vamos a conseguir tan fácilmente por la propia inmadurez que tienen. Y entonces es cuando entra esta parte de cómo estoy valorando a mi paciente, qué tanto me estoy deteniendo a ver cómo está para impactar en ese aspecto. Y bueno, en la conducta organizada, que es la de autorregulación, aquí podemos observar que a pesar de que el paciente está intubado, está con accesos vasculares, con métodos invasivos, podemos ver que tiene una fase de tranquilidad. No se le nota que tenga fases de dolor, tiene un tono relajado y podemos mantenerlo de esa forma. Y del otro lado tenemos a un paciente que está desorganizado. A lo mejor él no tiene tantos métodos invasivos, sin embargo podemos ver que sus fases son de irritabilidad, de llanto, de disconfort, de estrés, está hipertónico de las extremidades, y pues todo esto influye e impacta directamente en todos los sistemas. Y bueno, la desorganización, como les mencionaba, hay un aumento del metabolismo, un aumento de la demanda energética, y por lo tanto, pues también genera la excreción de cortisol, que va a provocar a su vez la inhibición de la dopamina, y por lo tanto estamos condicionando a este paciente a que posteriormente, por el trauma que le generó, suena a veces como muy extremista, pero así es en realidad. Por todo el trauma que le genera el estar o la estancia dentro de un lugar hostil donde no se procuran todos estos aspectos, va a generarle periodos depresivos o tendencia a la depresión cuando esté más grande. Pero todo eso nosotros no lo vamos a ver, todo eso se lo llevan los papás a casa y no lo van a ver ahorita, lo van a ver cuando ese niño tenga 6, 7 años y que tenga tendencias a la depresión, y que pudo haber sido ocasionado por todas estas desorganizaciones que no se supieron atender, que no se supieron valorar, que no supieron identificarse de manera pronta, y que bueno, ya tenemos la secuela ahí presente. Y bueno, las unidades, como les mencionaba, son ambientes totalmente estresantes. Y para uno estar escuchando monitores todo el tiempo, estar escuchando voces, estar en este ambiente en el que tenemos que intervenir de manera rápida cuando hay algún evento, en el que no he salido a comer, ya estoy de malas, se nos hace complicado. Pues ahora él, que no estaba preparado para ese ambiente, que lo ideal es que estuviera con su madre al momento de nacer, que esta transición a la vida extrauterina estuviera acompañado todo el tiempo por ella, no se da, porque tenemos factores de iluminación. De repente vamos a hacer algún procedimiento, no tenemos esa precaución de colocarle algo en los ojitos al paciente, él está súper dormidito, le prendo la lámpara y toda la luz le irradia sobre la cara. No sé cuántos de ustedes que tengan una ventana cerca, de repente ya está saliendo el sol, nos destapamos y todo nos da. No es una sensación agradable. ¿Por qué no procuramos esa situación en nuestros pacientes? Llegamos, como él no me dice nada, le prendo la lámpara y empiezo a intervenirlo, cuando no tengo esa precaución de hacerlo de manera tranquila. El ruido, sobre todo los enlaces de turno. Yo siempre les digo que les dejo una tarea. En cada enlace de turno que ustedes estén, identifiquen cuál es su conducta, el nivel de ruido que estamos generando y cómo lo manifiestan los pacientes. De repente nos dicen, no, es que estuvo conmigo bien tranquilito, ya nada más llegaste tú y ya se puso hipertenso, o se puso taquicárdico, o se puso polipneico. Bueno, hay que ver cómo estamos manejando ese ambiente que nos está propiciando a que sucedan este tipo de cosas. No es que los niños se pongan de acuerdo y todos se pongan mal en el enlace. Simplemente es ver qué estamos haciendo nosotros como personal, porque estamos propiciando ese tipo de alteraciones.
y como tal las intervenciones, que sabemos que son dolorosas, que en muchas de las ocasiones no son lo más agradable. Quien haya tenido o quien tenga la experiencia de que le pongan una sonda nasogástrica, pues no es la sensación más bonita del mundo. Entonces es importante que si nosotros conocemos o si hemos sido pacientes en algún momento que nos han hecho alguna intervención que ha sido dolorosa y a veces hasta traumática, ¿por qué en ellos no pensamos en estas situaciones que se pueden presentar? Consecuencias de la desorganización del neonato, que es aquí lo que más nos interesa, y por qué la importancia de impactar en la humanización de nuestro cuidado. La hipoxemia genera también muerte neuronal, lo cual me va a favorecer a complicaciones del neurodesarrollo conforme este paciente vaya creciendo. Bradicardia o taquicardia, que también nos puede causar alguna descompensación. La presión intracraneal, que puede favorecer también a la aparición de hemorragias intraventriculares. La hipertensión arterial también condiciona a la aparición de las hemorragias. Cualquier alteración digestiva que pueda empezar a manifestar, como les mencionaba, pueden vomitar, pueden tener cualquier tipo de intolerancia a la vía oral. Y periodos de apnea. También cuando el paciente está estresado y empezamos a generar un ambiente que no lo tiene lo más organizado posible, vamos a generar periodos de apnea. Y no es que el niño esté teniendo una decaída en su estado, simplemente es voltear a ver qué estoy haciendo, porque a veces lo revisamos y no tiene nada, clínicamente es solamente esa sintomatología, le tomamos placa, o sea, ya lo sometemos a diferentes procedimientos que tampoco son lo más agradable para él, cuando lo único que tenía es que estaba desorganizado porque estábamos haciendo mucho ruido. Y bueno, la estancia es traumática. De hecho, ya hoy en día hay un curso de trauma por la estancia hospitalaria, y que nos va a favorecer o nos va a hablar sobre todas estas bases de qué es una experiencia traumática, que si bien no la va a recordar como tal, sí va a recordar las sensaciones. Su cuerpo o todas estas conexiones neuronales va a tener la capacidad de recordar esas sensaciones. Son pacientes que posteriormente empiezan a presentar rechazo a cierto tipo de olores, a cierto tipo de sonidos, sobre todo cuando los monitores están suene y no nos acercamos como a silenciarlos, o no estamos pendientes de qué tipo de soluciones estamos utilizando, que también genera hipersensibilidad en el olfato. Y que bueno, todo esto es lo que se va a recordar como una sensación desagradable. No respetamos vigilia y sueño. De repente, híjole, son las 8 de la mañana, le tengo que checar signos sí o sí porque me atraso en mi hoja. Y entonces el niño ya está bajo sueño REM, que es el que le ayuda sobre todo para la ganancia de peso, le ayuda a la liberación de la hormona del crecimiento, y yo voy y le interrumpo ese sueño que apenas estaba alcanzando a tener. Y por lo tanto va a impactar en que ese paciente va a pasar una semana y no va a ganar tanto peso como quisiéramos, o al contrario, va a empezar a perder por estos periodos que no estoy favoreciendo que él empiece a descansar. Y entonces no tienen un ciclo adecuado estos pacientes, no saben distinguir o no tienen estos periodos de ver cuándo es de día, cuándo es de noche, o que se vayan adaptando. Son niños que cuando se van a casa, para la mamá es difícil hacer que se duerman o hacerles estos ciclos importantes que les van a ayudar sobre todo al crecimiento. La interacción podría inhibir el desarrollo porque no vamos a permitir que tengan estos ciclos adecuados, y también la sobreestimulación, sobre todo en recién nacidos prematuros menores a 34 semanas, tienen secuelas neurológicas muy importantes porque estoy sobreestimulando estas neuronas que están terminando de madurar y que por lo tanto no van a tener un crecimiento normal. Son niños que se vuelven sobre todo hipersensibles, con alteraciones del déficit de atención e hiperactividad, pueden contribuirse también al autismo,
y que, bueno, es importante estar al pendiente de todas estas situaciones. Y bueno, el recién nacido puede llegar a ser manipulado hasta 200 veces al día. Imagínense que ustedes están un día descansando, su día de descanso, están tranquilitos, en cama, acostados, y a cada rato van y los tocan, a cada rato van y los despiertan. Pues ni van a descansar, ni van a estar a gusto, van a estar irritables. Eso mismo siente el recién nacido. Entonces, ahí hay que ver qué estamos haciendo, qué hemos dejado de hacer y sobre todo qué vamos a empezar a hacer para cambiar un poquito este contexto en el que se encuentran nuestros pacientes. Y bueno, hablando ya como tal de trato humanizado, sí es importante recordar un poquito esto que a veces se nos olvidan, los derechos del recién nacido durante el parto y el nacimiento. Y estos son sugeridos por la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que debe ser recibido por las personas que su madre elija. Bueno, pues si nace en un hospital, ¿quién lo va a recibir? Lo va a recibir el médico, lo va a recibir la enfermera, lo va a recibir todas las personas así que laboran ahí, cualquiera, porque si fue un parto fortuito y ya nos ganó en el baño, pues también el que esté cerca es el que lo va a recibir. Entonces, no son como que desde ahí ya no estamos respetando del todo esta parte. Permanecer junto a su madre desde su nacimiento, aun cuando se requieran revisiones y, bueno, siempre que sea posible. Esa parte la entendemos porque de repente, pues el paciente necesita reanimación y pues tenemos que manipularlo. Sin embargo, hay intervenciones en las que yo puedo favorecer que la madre esté lo más cerca posible o por lo menos presentarle a su recién nacido. ¿Cuántas madres hasta que egresan de la hospitalización conocen a sus recién nacidos? De repente pasa una semana o por alguna cuestión que haya tenido la madre durante el nacimiento de su pequeño, va a empezar o va a necesitar mayor hospitalización y entonces eso va a condicionar a que pase más tiempo sin conocer a su hijo. Al final del día es su hijo, es parte de ella y que no lo conozca después de tanto tiempo también impacta severamente en el estado de la paciente. Que no se corte el cordón umbilical. También ahí, no sé, yo quisiera que me escribieran en los lugares donde laboran, ¿quién hace pinzamiento tardío del cordón umbilical? Porque también es una práctica que si bien ya tiene muchos años que se ha sugerido, no se realiza o es muy difícil que la realicen por la premura de que en cuanto termina este parto tengo que pasar al que sigue y el que sigue y el que sigue por la demanda que tenemos de atención a los pacientes. A tener un ambiente silencioso, tranquilo y cálido. De repente, pues sabemos que al estar en un lugar hostil en cuanto a ambiente, pues ahí ponemos un poquito de musiquita, prendemos todas las luces para que todo se vea bien, y hacemos cosas que no son lo más adecuado para el paciente. Y entonces ya estamos violentando un derecho humano que tiene este pequeño, que si bien no va a tener voz para reclamarnos, pues sí tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo cosas que no son lo más adecuadas. Ser respetado y tratado con amor. De repente les mencionaba, a lo mejor no fue mi día o no me gusta el servicio, porque eso también genera un impacto muy importante en la parte de la empatía que tenemos hacia los pacientes. Entonces, empezamos o tenemos al paciente en la incubadora, llego y pongo todo lo que necesito para su atención sobre la incubadora. Hay que recordar que al ser todo de acrílico es una caja de resonancia, entonces los ruidos que yo genere se empiezan a amplificar. Y si hablo de un paciente que aún no necesita una estimulación, sobre todo auditiva, pues ya le estoy condicionando a que o esos sonidos los asocie con dolor, porque después de que puse todo mi material sobre la incubadora, voy a hacerle un procedimiento que probablemente no le va a agradar del todo y son estos pacientes que de repente solo abrimos la puerta y él empieza a sobresaltarse, se empieza a poner irritable y ya genera una desorganización en él. A recibir el mínimo de luz para sus ojos, el ejemplo que les mencionaba hace un momento, a ser amamantado desde el momento de su nacimiento. ¿Cuántos de nosotros favorecemos el apego al seno materno
cuando tenemos pacientes prematuros, cuando tenemos pacientes que tienen a lo mejor alguna restricción, pero sobre todo que es difícil para nosotros movilizarlos, pero que sí se puede. Por esta cuestión de que no queremos o nos da miedo realizar este tipo de procedimientos. No les voy a decir que lacten a un paciente que está intubado, pero sí un paciente que está ya con sondita, un paciente que ya tiene criterios para empezar a ser amamantado, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo realizamos? Porque es estar ahí con la madre parados, observando, poniendo atención, aclarando dudas, y eso es más trabajo para nosotros. De repente son ideas que nos hemos encontrado al estar encuestando un poquito el por qué no se realiza este trato humanizado en las unidades. Y lactancia exclusiva hasta los 6 meses de vida. ¿Qué sucede? Yo no digo que en todos los lugares hay hospitales, sobre todo que están en el programa de iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña, en donde se respeta los lactarios que nos favorecen este proceso de que a lo mejor no lo va a amamantar, pero sí le va a dar su leche. Y esto también genera un vínculo que aunque la mamá no está con él todo el tiempo, ella está consciente de que está dando ese cuidado a su pequeño. Pero por la separación que existe, que en muchos hospitales no están estos servicios específicos que ayudan, que las condiciones no favorecen que la madre se haga extracción dentro de la unidad, pues ya estamos quitándole este derecho que tiene por el simple hecho de ser persona. Y tenemos aquí también los derechos del recién nacido prematuro, que aquí el que más me genera aquí como ruido es que tiene derecho a recibir atención adecuada a sus necesidades, considerando sus semanas de gestación, su peso a nacer, sus características individuales. Cada paso en su tratamiento debe ser dado con visión de futuro. Y yo me pregunto, esto me ha llevado a mí a preguntarme, realmente de todo lo que yo le realizo a mi paciente, ¿qué tanto estoy pensando qué secuelas le puede generar en un futuro? El uso de la oxigenoterapia, que sabemos que tiene alteración, la hiperoxia tiene secuelas importantes, no solo a nivel de la retina, también a nivel neurológico impacta y podemos causar apoptosis neuronal, y entonces son neuronas ya que yo le estoy matando a ese niño que pudiera servirle a lo mejor para descubrir la cura contra el cáncer o cualquier otra cosa, pero yo le estoy quitando esa oportunidad por el desconocimiento que yo tengo, que a todos mis pacientes los quiero tener saturando al 100% cuando eso no se debe de realizar porque empieza la aparición de este tipo de secuelas. Pero ¿cuántos de nosotros realmente nos actualizamos para saber que no los puedo tener saturando al 100%? Entonces, aquí sí, cuando puedan darle una leída, sí nos hace reflexionar mucho en qué estoy haciendo y cómo realmente estoy cumpliendo estos derechos que tiene el recién nacido. Porque, como les mencionaba, él no me va a decir, oye, me estás haciendo esto, o nos va a acusar con su mamá a decirle, oye, nos están haciendo esto. Al final del día es algo que solo nosotros podemos empezar a identificar y sobre todo empezar a cambiar. Y bueno, lo que mencionábamos, ¿por qué agregar la palabra humanizado a algo que debería de ser inherente al cuidado? Algo que a nosotros, yo creo que a todos durante nuestra formación nos dijeron que pues esto es precisamente brindar esa atención basada en las necesidades que tenga la persona, esas necesidades que si él pudiera realizar por sí mismo, las haría, pero necesita de nuestro apoyo para realizarlas. En este caso, el recién nacido es totalmente dependiente de nuestro cuidado. Entonces, ¿por qué me tienen que recordar? ¿Por qué tiene que pasar esto para que este tipo de temas empiecen a tocarse, empiecen a generar impacto, pero sobre todo esta reflexión de cómo he estado trabajando, pero por qué he estado trabajando así, qué es lo que me ha orillado a realizar este tipo de cuidados? Y bueno, algo en este noviembre que fue el Día Mundial del Prematuro, a mí personalmente pues me gusta seguir mucho páginas relacionadas al cuidado neonatal
y encontré algo que la verdad me impactó mucho, porque yo no me había detenido como tal a pensar en ese concepto, a conceptualizarlo de esa manera, porque se me hace algo, pues sí, muy impactante, ¿no? Entonces, ahí navegando en mis redes, me encontré con este post. Independientemente de la ortografía, aquí la esencia de esto es lo que me gustaría retomar. Y nos dice: no a la violencia neonatal. Violencia neonatal, desde ahí estamos pensando qué está pasando, cómo estamos realizando el cuidado, que ahora ya existe un nombre para esto, ¿no? Quizá el término violencia obstétrica te suene muy común, porque la madre tiene el derecho a hacer una queja de la atención que está brindando, pero el recién nacido, porque en muchas ocasiones cuando pasa o entra el familiar, todo está bien, respetamos ciertas cosas, o ya está tan arraigada esta práctica que la gente se crea la idea como de, pues es que así es, así tiene que ser, así nos tienen que tratar, cuando la realidad es completamente diferente. Pero ¿qué hay de la violencia neonatal? Las personas recién nacidas son seres humanos, las cuales merecen respeto y dignidad desde el momento en el que nacen. ¿Cuántas veces nos ha tocado ver que tienen o que aplican la maniobra de Christeller, que canalizan a los pacientes sin que exista la necesidad, que lo tienen con 45 de glicemia al momento de nacer, que es normal, y empezamos a invadirlo simplemente porque no sabemos diferenciar estos niveles de glicemia que se manejan durante las primeras horas de vida? Y todos estos procedimientos que no se tendrían que hacer, pero se realizan. Es por eso que inconscientemente los profesionales de la salud solemos caer en procedimientos de rutina, como los baños, que muchos de ellos no necesitan, pero que como yo, enfermera, y eso solo lo quiero mencionar como un ejemplo que yo escuché alguna vez, que si no baño a mis pacientes siento que no vine a trabajar. Pues entonces ya tenemos un problema muy grande desde ahí. Si yo no sé valorar los criterios por el cual tengo que bañar a un paciente, porque ya no es que los baño a todos porque hoy es lunes y empezamos la semana con este procedimiento. No, hay cuestiones que tenemos que valorar para ver si es candidato o no para un baño y qué tipo de baño tiene que recibir. Y bueno, que bien podrían considerarse violencia a los derechos humanos. Si recordamos un poquito en las diapositivas de los derechos, nos dice que un ambiente silencioso, tranquilo y cálido. Si yo voy y lo despierto nada más para bañarlo, ¿dónde estoy dejando este derecho que él tiene a descansar, a ser tratado con respeto y con amor? Y bueno, algunos de los ejemplos nos menciona que es la separación de la madre familia al nacer, porque volvemos al ejemplo que les mencioné, cuántos días pasan para que esa madre por fin conozca a su recién nacido, y sobre todo recién nacidos que están críticamente enfermos. No favorecer la hora dorada, donde tenemos muy buen tiempo, igual que el minuto de oro, por desconocimiento, por falta de protocolos, por falta de adaptación a estos procesos, pues no le estamos dando la atención de calidad que merece ese recién nacido. Aspiraciones por rutina, de repente, no, es que, a ver, en el turno, ¿cuántas veces lo aspiraste? No, pues ninguna, porque no lo amerita. No, tienes que aspirarlo porque así se hace aquí. Muchas veces a mí me ha tocado escuchar esa palabra, ¿no? Esa frase más bien. Tienes que hacerlo porque así lo hemos hecho siempre, porque así se hace aquí. Bueno, y si nos damos una vuelta a ver qué ha generado ese porque aquí lo hacemos así, sin las bases teóricas necesarias para fundamentarlo, y vemos todo las secuelas que se han tenido por estos procedimientos que no son lo más gentiles, pues sí nos deja o sí nos genera esta reflexión. Tocar de manera brusca o con las manos frías, ¿no? ¿Cuántos por la premura de realizar los procedimientos no nos detenemos a calentarnos las manos?
y tocar al paciente, pero hacerlo tranquilo. Y de repente también, no sé si les ha pasado, están muy dormidos y hay algún ruido que genera este despertar de repente y se queda uno hasta con la sensación como de angustia porque no se pudo despertar como es debido, pues esa misma sensación la tiene el recién nacido. Bañar antes de las 24 horas de nacimiento, porque todos estos residuos que él tiene también tienen una función importante de protección durante las primeras horas de vida para evitar algún proceso infeccioso. De repente vemos ahí que el paciente tiene pues todavía residuos en la cabecita y hasta agarran un cepillo y le empiezan a pasar hasta que se quite. Yo espero que ya ustedes no realicen esas prácticas, pero a mí en alguna ocasión me tocó llegar a ver esas situaciones, ¿no? Negar el apego, la extracción de leche materna o inclusive la alimentación con leche materna de estos recién nacidos. Pacientes que están intubados podemos hacer técnica canguro. De hecho, son muy pocas y contadas las condiciones en las cuales no puede haber un apego o técnica piel con piel de la madre con el recién nacido. Pero a veces, como les mencionaba, por desconocimiento, por miedo, porque genera miedo. Yo recuerdo como la primera vez que me dejaron con un recién nacido, que era yo estudiante, y pues los agarras con miedo. Entonces, todo esto pues sí propicia a la desaparición de esta parte humanizada en el paciente neonatal. Dejarle llorar por lapsos prolongados. Aquí tengo, se conectó gente de que tenemos que es del equipo de trabajo, y pues sí, soy insistente cuando escuchamos llorar a un bebé, párate a ver qué tiene, porque créanme que ellos es su única manera de comunicarse. Entonces, si está llorando es porque realmente algo tiene, algo necesita que tenemos que suplir, pues él no lo puede hacer. Entonces, tenemos que atender esa necesidad que él tiene. De repente es frío, de repente es hambre, o realmente está teniendo dolor. Y ha pasado en algunas ocasiones que está llore y llore, está muy irritable el paciente, se han llegado a quitar catéteres, sondajes, y que bueno, si yo hubiera llegado a atenderlo de manera inmediata, a consolarlo, a darle medidas de contención, manejo del dolor, no farmacológico, hubiese evitado esa situación, pero bueno, no se realizó y ya están presentes estos eventos adversos. Y bueno, inminentemente habrá situaciones en las que es muy necesario realizar ciertos actos o procedimientos, pero por esas razones es muy importante que la atención a las personas pues sea recién nacida, sea por profesionales altamente capacitados y las competencias ideales, pero sobre todo atención humanizada. Aquí ya nos están haciendo una abierta invitación para empezar a practicar estos cuidados de manera más humana, porque cuando yo veo esto de violencia neonatal, voy a hacer una búsqueda y realmente no hay nada escrito. Entra un poquito dentro de la violencia obstétrica, pero no hay nada escrito de la violencia neonatal. Este término sí lo encontré solamente de todos los archivos que busqué, solamente lo encontré en uno y está, digamos, contextualizado por personal de psicología, no por personal de enfermería o por profesionales por médicos, sino por compañeros del área de psicología. Entonces eso me hace también a mí pensar, ¿por qué no nos detenemos a ver eso? ¿Por qué nos genera tanto ruido hablar de algo que pues todos en algún momento hemos practicado, a lo mejor sin la intención, pero al final del día lo hemos realizado? Y entonces me aparecieron pues varios documentos, sobre todo revistas que nos hablaban un poco, me hablaban un poquito de esta parte de la violencia, pero les vuelvo a mencionar: violencia obstétrica, violencia perinatal, y hasta que encontré uno que decía, bueno, violencia obstétrica contra los recién nacidos, pero al final del día se enfoca más en la parte de la madre y no tanto del recién nacido. O sea, no hay como tal algo escrito, pero hay también una invitación a generar bibliografía de este tipo, ¿no? Y bueno, la humanización no es otra cosa más que la empatía en la ejecución de las intervenciones.
para preservar y cumplir solamente con los principios bioéticos, solamente por lo que por ser personas les corresponde. Estos derechos que ya están plasmados, que si en algún momento se nos olvida, los podemos imprimir y tener al alcance de la mano ahí pegados cerca de nuestro control de enfermería para recordar que estos niños tienen que ser tratados precisamente respetando todos estos derechos que tienen. El personal de enfermería tiene un papel fundamental en el área de cuidados intensivos, ya que atiende de manera global todas estas necesidades que tiene. Y como les mencionaba, no solo se trata de realizarlo, sino de realizarlo con calidad para entonces sí poder favorecer esta parte del trato humanizado. Los neonatos prematuros, sobre todo ellos, presentan dificultades para adaptarse a este ambiente. Entonces es a ellos a los que a veces se les genera más daño, como les vuelvo a mencionar, tal vez no lo hacemos de manera, yo quiero pensar eso, no lo hacemos de manera con intención, pues. Pero el desconocimiento de todas estas partes sí nos hace un muchito culpables, ¿no? De que esto se realice o se siga realizando de esa manera. La exposición constante al dolor causa crisis dolorosas al menor estímulo, que es el ejemplo que les ponía. De repente solo o llegamos o de verdad, o sea, hay niños que identifican las voces y cuando llega a cierta compañera, escuchan su voz y empieza a generar periodos de irritabilidad y desorganización. Entonces ahí hay que detenernos, ¿qué está pasando? ¿Por qué con estos estímulos se está presentando este tipo de respuestas? Inclusive procedimientos tan sencillos como la alimentación enteral por sonda, se ha demostrado y hay estudios que avalan que cuando le damos alimentación, que si el paciente tiene datos de hambre, le damos la alimentación, en lugar de percibirlo como una sensación grata, una sensación agradable, como nosotros cuando tenemos mucha hambre y ya comemos y sentimos hasta alivio, ellos no, ellos empiezan a tener alteraciones, sobre todo a nivel de la fluctuación de la presión arterial, porque el proceso doloroso que implica la instalación de una sonda orogástrica o el hecho de que estamos movilizando y que eso a su vez se mueve dentro de su boca y genera alguna molestia, ya es una sensación desagradable. Y entonces cuando ellos empiezan a hacer sus ciclos que identifican que ya es la hora de comer, empiezan a tener alteraciones antes de empezarles a dar, porque ya están asociando la alimentación a una sensación desagradable que no les permite poder disfrutar este procedimiento. Y bueno, de nuevo aquí tenemos pacientes que a pesar de que tienen alguna dificultad, a pesar de que tienen métodos invasivos, el solo hecho de tocarlos, el solo hecho de acercarnos, hablarles, tratarlos como nos lo mencionaba ahí el documento, con amor y respeto, ya no les digo que les hablen con vocecita, ay chiquito, no, les podemos hablar con una voz tenue, tranquila, sin estar gritando, pero sí respetando esta parte de no generar tanto ruido y teniendo este contacto piel a piel con ellos. Y bueno, a todo esto, ¿dónde están los padres? Al final del día, también algo que abarca cuidado humanizado, nos habla de que tenemos que contemplar que como les mencionaba, a que ese niño va a llegar a un núcleo familiar en el cual muchas veces, pues por el tiempo que tiene de estancia hospitalaria, no se puede adaptar a su familia, o le es muy complicado. Y si no tenemos esa precaución que desde la hospitalización se empiece a integrar a los familiares al cuidado del paciente, cuando se van de alta son pacientes que inclusive tardan mucho para irse porque los mismos padres se empiezan a poner trabas porque tienen miedo de llevarse a su recién nacido que desconocen por completo. De repente también, no sé si les ha tocado a ustedes ver, que hay madres que se muestran muy desapegadas a los pequeños, que inclusive que no vayan, que dejen de asistir a las visitas o que las vemos ya como muy renuentes, muy desapegadas de esos momentos de visita, pues es totalmente comprensible si vemos todo este ambiente en el cual se manejan.
un ambiente en el que han recibido, de por sí ya es un duelo, porque todos los padres, cuando nos dan la noticia, sobre todo las mujeres, que vamos a ser madres, lo primero que te imaginas pues es un bebé gordito, rosadito, bonito, sano. Y entonces que te digan de repente, vamos a hospitalizar a tu recién nacido porque no está bien, lo primero que empieza a aparecer es el sentimiento de culpa. Y si a esa madre todavía le decimos, ¿por qué no ha venido, señora? Puede ser más importante que su hijo? O empezamos a hacer reclamos que no sabemos el contexto en el que está, no sabemos si es una madre que tuvo que dejar de trabajar, que tiene más hijos en casa, que tiene otras muchas responsabilidades, que no es que no quiera a su hijo, pero también no cuenta con el apoyo necesario. Y ahí también hay otra tarea que les dejo. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos a investigar o a platicar más bien con la madre acerca del contexto en el cual tuvo a su hijo o tiene a su hijo? ¿Qué condiciones está pasando por las cuales o por lo que desencadenaron cuando su hijo se quedó hospitalizado? ¿Cuántos de nosotros realmente conocemos este contexto en el que se va la mamá? Porque no pasan un día con nosotros, muchos de ellos pasan semanas y semanas ahí y aún así seguimos sin saberlo, seguimos sin saber si ese niño tiene más hermanos, cuántos hermanos tiene, y tampoco es como sentarme a hacer toda la plática extensa, pero si yo muestro atención, muestro esta parte de que interesarme en el ámbito de la madre, no solamente centrarme en ese momento en el cuidado del recién nacido, también genera un impacto diferente sobre la motivación que tiene la madre del niño al momento de visitarlo. Esto hablando de las madres. Ahora, ¿qué pasa con los padres? En muchos de los casos, cuando está el padre presente, porque también sabemos que hay madres solteras, pero cuando está presente el padre, a él lo desplazamos por completo en muchas de las ocasiones. Cuando hacemos técnica canguro, no digo que en todos los lugares, pero es lo que más se ha visto y está documentado, no se le permite al padre porque tiene, a lo mejor que porque tiene vello, que porque viene de trabajar, o sea, ponemos muchas excusas, inclusive nosotros por el miedo también que nos genera, es que no es la mamá, es que no lo va a saber cargar, pero ¿cómo va a saber hacerlo si no le enseñamos? Entonces, como genera un poquito como de ruido por el hecho de que a lo mejor tenemos que trabajar más, ya de por sí los 3, 4 pacientes, si bien me va que me tocaron, y sentarme con ellos y con cada uno a explicarles, sí decimos, ¿y de dónde saco tiempo, no? Que a veces es un poquito lo complicado que nos hace la falta de tiempo y el exceso de trabajo, es como que lo que está hasta arriba del por qué no se realiza trato humanizado con los pacientes. Y bueno, también la restricción, las políticas que tenemos desafortunadamente en nuestro sistema de salud, pues todas estas políticas y reglamentos que se realizan dentro de las instituciones no son pensadas en el recién nacido, son pensadas en la población en general. Entonces, ¿por qué no empezar a impactar en esta parte de ver la necesidad que se tiene de que los padres estén presentes para que empiecen a sentirse inmersos en el cuidado y que no se sientan ajenos a ese niño con el que pasan 1 o 2 horas a lo mucho durante el día, porque son lo que nos permiten las visitas en los hospitales, ¿no? Una visita matutina y una visita vespertina. ¿Y qué pasa? Venimos saliendo también de una pandemia que nos paralizó a todos, que nos provocó miedo, incertidumbre y muchas otras cuestiones que favorecieron que en lugares en donde ya teníamos como un poquito esta cuestión de la adaptación de los padres a los cuidados del recién nacido dentro de las unidades, se empezaron a perder, porque no había visitas, porque todos los informes eran por teléfono, porque todas estas cuestiones ya no eran ese trato persona con persona, porque no era posible por la situación de la enfermedad. Y se han empezado a hacer como estudios acerca del impacto que esto generó ahora en el ambiente familiar de esos recién nacidos que duraron mucho tiempo hospitalizados y que ahora pues sí tiene sobre todo impacto en el desapego, en las cuestiones emocionales que tiene la familia, las respuestas adaptativas emocionales de la familia cuando regresa o cuando llega el recién nacido al hogar.
se vieron afectadas. Son niños que como no existió durante este tiempo, digamos, importante esa interacción con los padres, tienen retraso en el neurodesarrollo. Y entonces, ¿qué más evidencias necesitamos para poder hacer esta relación del impacto que tiene el cuidado de la familia con el cuidado del recién nacido? El desconocimiento, como les mencionaba, y la incertidumbre aumenta el nivel de estrés en los padres. Les digo, la culpabilidad, todas estas sensaciones de que no se sirve para ser padres, de qué hice mal, que es lo primero que se preguntan. La madre con sentimientos de culpa, que pierde a su bebé ideal, como les mencionaba, al final es un proceso de duelo que están viviendo, que suena muy drástico, pero así es, le arrancan a su hijo. Llega embarazada, la meten a cirugía, una cirugía de urgencia, nadie le dice nada, nace su bebé, se lo quitan y ya no lo conoció. Y entonces, ¿hasta qué momento va a empezar a tener ella interacción con él? Hay un fragmento de un texto que nos dice: un cierto número de madres abandonan a sus bebés cuyas necesidades no han tenido que suplir y en quienes han perdido todo interés. Se ha salvado la vida del pequeño, es cierto, pero al costo de la madre. Y entonces vemos cómo sí, salvamos al recién nacido, ya estuvo algún tiempo con nosotros, ya tuvo una mejor esperanza de vida, pero ¿cómo está el apego con la madre? ¿Cómo está el apego con el cuidador principal, que al final es el que se va a ir a su casa con él, va a estar a su cuidado? ¿Qué tan desapegada va a ser esa madre? Y sobre todo, ¿quién le da seguimiento a eso? ¿Quién se preocupa por ver cómo es ese impacto que generó la hospitalización, la separación, todo este contexto que no se dio, que es lo ideal, que la madre esté con el bebé 24/7? ¿Cómo impactó eso? Realmente falta mucho investigación acerca de estos temas para poder, a veces nos dicen que si no vemos, no creemos, pero sí debemos de empezar a generar conciencia de realmente cómo está impactando esta parte en ellos, porque les digo, ellos se van de alta y no volvemos a saber de ellos tal vez en nuestras vidas, pero pues sí hay secuelas que si bien no podemos ver, sabemos que están ahí presentes. Y bueno, ¿cuáles son los factores que limitan esta interacción con los padres? La actitud, sobre todo la actitud. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos estén cuestionando, que nos estén viendo, que nos estén observando, que nos estén sobre todo alerta de qué le estamos haciendo a ese niño? El personal. Hay personal que no está muy cómodo, que no se siente como, digámoslo de alguna manera, libre de realizar sus intervenciones y tiene al padre ahí presente. ¿Cuántos hemos visto que está el padre o está a la hora de la visita? Pues sí, tratamos como de no interferir tanto con ellos. En primera, pues sí, para darle su privacidad, pero también hay que ver detrás, ¿realmente es eso? ¿Realmente no quiero como quitarles tiempo de calidad? O no quiero que me estén preguntando, no quiero que me estén cuestionando, no quiero que me estén haciendo preguntas sobre mi trabajo. Los recursos con los que cuento. La mayoría de las instituciones de salud pública en nuestro país pues no cuentan con todo el equipamiento y sobre todo el espacio físico necesario. Apenas si entra una sillita donde puedo ahí tener sentada a la mamá, cuando tengo sillas, porque hay lugares en los que no hay sillas para que la madre se pueda sentar a cargar a su bebé y están paradas todo el tiempo. Entonces también ahí la infraestructura nos pone muchas barreras para poder realizar este tipo de cuidados. Y la resistencia que genera. Les puedo platicar un poquito de la experiencia que tuvimos. Pues quisimos como empezar a poner un poquito esa parte del apego con los padres, pero ¿qué sucedió? Desafortunadamente sobre el área médica no recibimos muy buena respuesta y sí nos mencionaron como que de aquí hay horarios establecidos y así se hace y así se va a seguir haciendo. Entonces ya son barreras con las que nos vamos topando que no son imposibles, pero sí son difíciles de ir tirando poco a poco, pero se puede realizar. No es un trabajo que sea sencillo,
pero todos los beneficios, si de verdad las autoridades conocieran todos los beneficios, toda la reducción de gastos que al final del día a muchos es lo que les impacta, nos ayudarían con este tipo de procesos, con este tipo de protocolos que, bueno, más adelante les voy a mencionar cómo podemos hacer esta interacción de los padres en el cuidado del recién nacido. Y bueno, la humanización debería de ser una filosofía aplicada en todo momento, no nada más porque tengo supervisión y como viene calidad, tengo que hacer todo como se debe de hacer o como es ideal hacerlo siempre. ¿Por qué no aplicamos eso todos los días con nuestros pacientes? Tenemos que aprender a desaprender. Todas estas frases de aquí se hace así porque lo digo yo, que aquí se hace así porque así está escrito, ¿por qué no empezamos a hacer estas modificaciones? Les digo, es complicado, pero no es imposible. Entonces, al menos hoy que se lleven esas preguntas en su cabeza, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy impactando? ¿Cómo estoy dando ese cuidado? Y si realmente me estoy enfocando en hacer este cuidado humanizado a los pacientes que tenemos. Pero no todo se trata también solamente de los pacientes, no solamente de los padres. Aquí, si nosotros, personal de enfermería, somos los que más tiempo estamos con ellos, ¿qué pasa con nosotros? El estrés conlleva al síndrome de burnout. Muchas de las ocasiones, la mala calidad de atención está relacionada completamente a este síndrome, porque ya tengo 2 trabajos, tengo que correr de uno a otro, tengo hijos en casa. Entonces, todo este contexto personal en el que yo estoy, que no me doy tiempo para mí mismo, también impacta en el cuidado que brindo. La poca tolerancia nos guía a lo insano, a lo que no está bien. Y entonces digo, bueno, ya le tengo que checar signos a todos. Pues rápido porque me quiero ir a comer. Tengo que realizar cierta actividad. Bueno, pues rápido porque ya tengo poco tiempo, ya estoy cansada o trabajé anoche. El sistema nos obliga a estar cansados y apurados todo el tiempo. ¿Cuántos de nosotros tenemos 2 o inclusive hasta 3 trabajos? Porque sabemos, bueno, esto ya es como un poquito más de política, pero pues los salarios no son los más adecuados. Nos tenemos que ver en la necesidad de buscar otras fuentes de ingresos. Somos seres humanos, nos cansamos, tenemos problemas, tenemos otro tipo de situaciones fuera y esto genera a su vez también que no nos desempeñemos de manera adecuada. Tenemos personal que es bueno, que es muy bueno en lo que realiza, pero ya está cansado, ya tiene síndrome de burnout, ya no va a hacer o ya no va a aplicar ese cuidado de la mejor calidad. O personas que llegaron o llegan de nuevo ingreso y están muy, muy positivas, están muy, o generan esta parte de querer actualizarse, pero la hostilidad del mismo ambiente laboral les empieza a impactar y entonces empiezan a perder ese interés que tenían en un principio. Muchos de nosotros llegamos con toda esta actitud de querer casi como cambiar a todos. El mundo no va a cambiar, pero sí empezar a hacer como estos pequeños pasitos, pero cuando nos topamos con trabas, con hostilidad, con ambientes laborales insanos, con condiciones laborales también que no nos favorecen lo más o lo mejor, también empezamos a cansarnos y empezamos a caer en hacer por hacer, en las rutinas de las que tanto a veces decimos, no, es que no se hace por rutina, pero terminamos haciéndolo porque el mismo ambiente laboral me lo propicia. Y entonces es importante también trabajar en nuestra estabilidad emocional para poder brindar un cuidado humanizado. Si yo no cuido de mí, si yo no procuro, si yo no me doy, va a sonar como muy melancólico, pero si yo no me doy cariño, me doy amor, me tengo respeto, ¿cómo voy a darle al otro lo que no tengo para mí mismo? Que es algo muy importante. Y bueno, ya con respecto a las intervenciones, porque como les mencionaba, ok, ya conozco todo este contexto, pero ahora ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo puedo aplicar en la unidad en la que trabajo? Y bueno, lo importante de aquí o para que nosotros empecemos a impactar en el trato humanizado,
tenemos que mejorar el ambiente en todos los aspectos, no solamente ambiente laboral, ambiente profesional, sino también el ambiente que le estamos manejando a estos recién nacidos. Por eso hablaba en un principio de los datos de organización, de desorganización, macro, microambiente, porque si yo empiezo a controlar todo esto para que el paciente se encuentre relajado, tranquilo, dormido, ya estoy brindando cuidado humanizado, ya estoy brindando esta calidad de atención en mis intervenciones que merece esa persona por el simple hecho de existir. Organizar nuestros cuidados para disminuir estos periodos de interrumpir su sueño, que favorezca un buen crecimiento y que tenga una buena organización. Involucrar a la familia, que es como de los puntos más importantes que nos hace pauta la humanización del cuidado, porque tengo que capacitar a esos padres para que puedan llevarse al recién nacido al momento del egreso, llevárselo en las mejores condiciones, pero sobre todo que tengan ellos conocimiento de todos los procedimientos que le tienen que hacer en casa, todos los cuidados que debe de llevar posteriores a la hospitalización. Y también mejorar el trabajo en equipo. Una unidad de cuidados intensivos neonatales que no trabaja bajo colaboración no es funcional. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, para preservar, aquí vamos a hablar un poquito de cómo mantener estas cuestiones del micro y el macroambiente en condiciones favorables. Nos menciona que para preservar la temperatura, porque nos decía uno de los derechos que tenía derecho a estar en un ambiente cálido y tranquilo. Bueno, pues para preservar la temperatura vamos a hacer elección del equipo adecuado, los termómetros, ver que estén funcionales, que estén a la mano para no estar perdiendo tiempo, evitar inestabilidad térmica, favorecer ese contacto piel a piel, pero sobre todo con los padres. En cuestiones del ambiente, el ruido, manejo delicado de la incubadora, como les mencionaba, no voy a llegar a poner todas mis cosas encima de la incubadora, cambiar y moderar el tono de voz. En mi caso, yo tengo la voz un poco fuerte, entonces sí hay que ver cuando estemos dentro del ambiente del paciente, pues sí tratar de moderarla, bajarla un poco, para que podamos realmente impactar en esto. O podemos, por ejemplo, hacer los enlaces de turno, la entrega de pacientes aparte, sí que entre a lo mejor, si estamos por cubículos, que entre una persona a revisar al paciente, mientras afuera me están dando estos informes de personal a personal. Cubrir la incubadora. Hay un protocolo que nos habla precisamente de cubrir completamente las incubadoras con sábanas que no sean translúcidas, para que disminuyamos tanto ruido como iluminación. Pero, ¿qué sucede? De repente, cuando nosotros en algún momento lo empezamos a realizar, sí nos cuestionaban, bueno, y ese niño si se pone mal, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo te vas a dar cuenta si no lo puedes observar? Aquí sí tenemos que ver en qué tipo de pacientes lo vamos a realizar. Pacientes que estén monitorizados, pero que sea una monitorización que yo pueda garantizar que ese monitor está bien, por lo menos la oximetría que me esté marcando, los parámetros que se encuentren dentro de rango normal, para poder realizar este procedimiento de cubrir por completo la incubadora. Bajar el volumen de las alarmas. Ojo, lo que no quiere decir que los silenciemos, porque de repente llegamos y están todos los monitores silenciados, ninguno suena, pasa tiempo y ya caray, así volteas a ver al monitor y tiene bradicardia, pero no suena porque les apagan las alarmas. Solamente disminuir el volumen para que no genere tanto ruido y no sobreestimule al paciente, más no silenciarlos por completo, porque son una herramienta que nos ayuda bastante si tenemos más pacientes, pues para identificar si existe alguna alteración y que sea de manera oportuna la intervención. Hablar al recién nacido con voz suave, como les mencionaba también hace un rato. No es que haga voz dulcecita y así chiquito, no, simplemente es moderar la voz, bajar el tono y no es necesario, si a mí no se me da el hablarles como chiquito, ay qué bonito, no es necesario hacerlo, simplemente tratarlo con respeto, pero moderar el tono de voz que utilizamos. Disminuir sonidos de otros aparatos, el bendito celular, que es una herramienta que nos ayuda bastante, pero que también nos perjudica a ellos demasiado.
el que esté suene y suene un celular con llamadas, con mensajes, el que esté sonando la música muy fuerte, también genera un impacto negativo en el paciente. Entonces, sí tenemos que aprender a moderarnos. Si bien sabemos que la musicoterapia es alguna de las alternativas que podemos utilizar para estimulación en los pacientes, lo podemos realizar, pero no poniendo el celular al lado del paciente, porque también cuántos tenemos la precaución de sanitizarlo por completo cada vez que cambiamos de paciente, ¿no? Si nos hacen de repente cultivos ahí, pues quién sabe qué tantas cosas salgan. Entonces ahí también ya estamos generando un riesgo de infección. Por lo tanto, pues sí, es hacerlo de manera moderada y pues evitar estar utilizando el teléfono dentro de nuestras jornadas. Hay herramientas que, por ejemplo, ahorita les voy a mencionar en el que a lo mejor lo vamos a necesitar, pero sí lo puedo guardar, lavarme las manos y continuar con mis actividades. Realizar una campaña de concientización, sobre todo, y a veces lo que nos cuesta más trabajo es hacer conciencia en los demás de que no es porque yo quiera, no es porque, ay, es que la compañera payasa no quiere escuchar música o es aburrida y no quiere. No, no es eso, es que realmente tiene un impacto en los pacientes. Y medir el nivel de ruido en la UCI. Esto se realiza con sonómetros, que bueno, aquí están muy bonitos, estos son los ideales y pues también los caros, pero afortunadamente, bueno, como les digo, que el celular es una herramienta que si bien también nos da beneficios, tenemos muchos sonómetros en las aplicaciones, podemos descargarla y pues solamente hacer la medición y guardar nuestro teléfono. No es necesario que todo el tiempo andemos con él ahí, midiendo la cantidad de ruido que estoy realizando. Con respecto a la luz, pues es graduar la intensidad de la luz, cubrir una incubadora o en su defecto cubrir los ojos, porque como les mencionaba, en muchas de las ocasiones, si vamos a cubrir por completo la incubadora, no podemos cubrir por completo la incubadora, vamos a solamente ponerle un antifaz para que disminuyamos ese ruido, esa luz, pero es muy importante que estemos valorando la piel circundante para evitar alguna infección o evitar algún problema, identificarlo de manera oportuna que es relacionado al uso del antifaz. Permitir la interacción en los periodos de alerta. En pacientes que ya alcanzaron semanas corregidas, que ya alcanzaron las 40 semanas, que ya pueden tener, inclusive a partir de la semana 37, ya empiezan o ya pueden tener una interacción con su medio, ya podemos favorecer, porque de repente queremos tenerlos todo el tiempo con el antifaz, todo el tiempo cubiertos, sin ningún estímulo, y eso tampoco les favorece para el neurodesarrollo. Por eso es importante identificar las semanas de gestación que tiene para ver qué tipo de estímulos puedo realizar. Y emplear luces individuales. Lo ideal es que el paciente dentro de su cubículo se encuentre con todas las luces apagadas y solamente cuando voy a realizar un procedimiento encenderlas. En pacientes que están críticos, a lo mejor un posoperado o un paciente que realmente amerita que yo esté valorando en todo momento, pues ahí sí es individualizar este tipo de intervenciones, pero se pueden realizar. Y bueno, también existen luxómetros que nos van a ayudar a medir la cantidad de luxes que estamos emitiendo y que, bueno, cuando nos estamos sobrepasando, pues sí, disminuir. También sobre todo, y se da mucho en el uso de fototerapia, de repente los antifaces que utilizamos no son como el de la medida adecuada del paciente, o en algunos lugares en donde nosotros los realizamos, nosotros hacemos los antifaces, no nos quedan como de la medida, o el resorte se le está cayendo, o se mueve mucho, o el paciente está irritable, se mueve y se le baja el antifaz. Es muy importante estar pendiente de ese cuidado, porque las lámparas de fototerapia, que si bien nosotros nos acercamos y nos causa molestia en la visión, pues a ese paciente que todavía no termina de madurar ese ojito, podemos causar también secuelas irreversibles como quemaduras de retina como tal y pues ceguera del paciente. Entonces sí hay que tener mucho cuidado cómo estamos brindando estos cuidados. La postura. La cabeza en posición neutra, el tronco debe permanecer recto, los miembros inferiores flexionados, no tiene que estar en posición de rana.
Aquí en esta les preguntamos que cuántos niños han visto ustedes en la posición playera, ¿no? Estas que son sus bracitos hacia atrás, casi abajo de la cabeza, y ¡ay, qué bonito! Mira, como si estuviera en la playa, ¿no? Y nos reímos y ajá, pero esos son datos de manifestación del dolor en el paciente neonatal. Entonces, no es que se vea bonito, es que tiene dolor, hay que acomodarlo, hay que darle buena postura, porque eso genera que el paciente al momento a lo mejor podría causar una asimetría en el crecimiento de los músculos por estas malas posturas que le estamos dando. Entonces, si yo lo estoy condicionando a que tenga una asimetría en el cuerpo, ¿dónde está la humanización del cuidado que le quiero brindar? Por eso ahora mucho este auge de cuidar la contención, la posición de los recién nacidos, porque el impacto que genera posteriormente con las secuelas que da o las secuelas que genera es donde estamos perdiendo la calidad y la humanización del cuidado que brindamos. Y bueno, utilizar elementos disponibles. No es que yo necesite comprar el nido que dan en el curso de NIDCAP, que ya sacaron así como su nido bien bonito, o de tal empresa, o mandarlos a hacer. No, yo lo puedo hacer con las sábanas, con los recursos que yo tengo, siempre y cuando cumpla su función, que es darle una buena postura al paciente. Y la posición supina va a ser ideal siempre y cuando se tenga la contención. No puedo también posicionar a un paciente si no tengo la contención necesaria, porque ellos, al no tener control de la musculatura, si yo los pongo hacia un lado, así se va a quedar horas y horas. Si no lo pongo hacia el otro lado, también así se va a quedar, o se puede ir de lado, se puede resbalar, y bueno, eso ya condicionará a otras situaciones. Entonces, sí, todo esto es lo que tengo que ver al momento de que aplico estas intervenciones. Organizar los cuidados, verificar la funcionalidad del equipo y planificar que se realicen en un solo. Hay un protocolo que se llama protocolo de mínima manipulación, que nos dice que durante las primeras horas de vida este paciente tiene que ser lo menor posible estimulado y manipulado. Y que lo podemos hacer, empezamos con, si no mal recuerdo, cada 4 horas y ya se va haciendo más espaciado hasta cada 6 horas las manipulaciones, que es el chequeo de signos vitales, punciones que se tengan que hacer, colocación de catéteres. Se va planificando para que en un momento determinado del día y un procedimiento que no dure más, la bibliografía dice 15 minutos, pero también se han visto modificaciones de hasta 30, en donde el niño no se empiece a desorganizar, para que tengamos este lapso de tiempo de si le vamos a cambiar, lo cambiamos, le vamos a tomar muestras, pero todo en un mismo momento, dándole contención, dándole posicionamiento, dándole medidas no farmacológicas del dolor o farmacológicas en caso de que sea necesario, para evitar esta sobreestimulación y exposición al dolor. Es suspender las actividades al momento en el que vemos que el paciente se empieza a desorganizar. Aquí un ejemplo muy claro que les ponemos en ocasiones es que al momento de la colocación de un catéter percutáneo, pues sabemos que es un procedimiento que si lo hace una persona, y aunque luego una persona muy experta, de repente la clínica del paciente no nos ayuda mucho, pero podemos tardarnos 20 minutos, media hora. Pero hay ocasiones en las que hasta 2 horas nos ha tocado ver que se tardan los pacientes en colocar en los catéteres. Entonces, ahí donde le estamos dando esa pauta para que el paciente se regule. Posterior a la colocación de tanto tiempo de ese catéter, vemos a los pacientes desorganizados, hipotérmicos, hipoxémicos, ya con las alteraciones propias de la desorganización, y nos preguntamos, ¿qué pasó? El catéter a lo mejor, o taquicárdicos, y ya nos vamos luego al catéter. Seguramente está muy pasado, pero es simplemente que ese paciente está desorganizado porque no se le dieron los cuidados. Hemos aplicado se han colocado catéteres percutáneos en pacientes con contención, con tratamiento no farmacológico del dolor, y créanme que ni se mueven, están totalmente tranquilos. Si se tarda un poquito más no hay problema, el paciente en ningún momento se inestabiliza, pero sí procurar esta parte y permitir la estimulación siempre y cuando pues ya cumpla más de 34 semanas de gestación. Para involucrar a la familia, favorecer el vínculo. A veces, el solo hecho de decirle si cree en alguna o la religión en la que crea, si le quiere llevar una estampita, si le quiere llevar algo que simbolice que está ahí con ellos, se lo puede llevar, no hay ningún problema. Ya si nos quieren llevar
pulseras, dijes, esas cosas, no, pero una estampita no nos quita nada ponérsela ahí, porque los padres empiezan a sentirse parte de ese cuidado, encomendándole, respetando pues las religiones que tengan, y que bueno, ya eso genera una sensación de bienestar si les permitimos manifestar sus creencias con su recién nacido. Promover el concepto de que los padres no son visita, no es que, llegó la visita, son sus papás, son sus padres, son las personas que lo van a cuidar por el resto de sus vidas. Entonces, ¿por qué manejarles esos tiempos tan cortos? Y luego, no, que cree, es que llegó tarde, ya no lo puedo dejar pasar. No sabemos si viene de un camino de 2 o 3 horas en el que encontró tráfico, en el que se nota así como que no había las líneas de acceso necesarias, en donde ya se empiezan a presentar otro tipo de problemáticas que pues no permitieron que el padre llegara a tiempo. Y entonces ya eso empieza a alterar este tipo de procesos. Fomentar la lactancia materna lo más que se pueda. Hay ocasiones también en el que las madres no muestran mucho interés en la lactancia. Inclusive empezamos a cuestionarlas, ¿no? No quiere a su hijo, o ¿por qué no quiere hacerlo? Pero no vemos esta parte que les mencionaba de que tiene un desapego. Realmente en muchas ocasiones no sienten, si a eso le sumamos la depresión postparto por la culpa que tiene, por ese duelo que está viviendo, pues y las hormonas propias del puerperio, pues es un impacto muy importante para la mamá. Entonces hay que ver realmente como el trasfondo, si no nos sentimos capaces nosotros, porque no es algo sencillo de realizar, podemos canalizarla a los compañeros. Acuérdense que somos un equipo multidisciplinario para brindar este cuidado. Entonces puedo ayudarme de otros compañeros para realizar, los compañeros de psicología, que nos ayuden y nos apoyen a tratar a estas pacientes. ¿Cuántos de los padres de nuestros pacientes realmente están recibiendo atención psicológica para afrontar esta situación que están viviendo? Involucrar a los padres en el cuidado. Aquí a veces yo les comentaba, con el hecho de que nosotros le enseñemos al papá a cambiarle el pañal, ya estamos involucrándolos dentro del cuidado, ya se sienten parte, ya tienen más interacción, ya están generando ese vínculo, que están haciendo algo que para satisfacer esa necesidad que tiene su recién nacido. Pero para nosotros es más fácil decir, en la mayoría de los casos, pues decirle, ¿sabe qué, señora? Se puede salir, es que lo voy a cambiar. Es que inclusive se ha visto que los padres presentes en intervenciones como aspiración de secreciones o en la toma de laboratorios, que la madre sea la que le da la contención, la que le da el control del dolor no farmacológico mediante, por ejemplo, succión no nutritiva, tiene mayor impacto, sobre todo en estos vínculos que se favorecen. Pero es empezar a ver qué intervenciones sí puedo realizar con el familiar ahí y qué intervenciones no. Porque también si la madre se va a poner mal de ver que estamos realizando ese procedimiento, pues no es lo más adecuado. Entonces sí hay que valorar las condiciones. Por eso yo les mencionaba como un poquito de ver más allá de que solo viene a ver a su bebé, sino intervenir en qué es tanto se está afectando todo su entorno, para ver por qué existe ese desapego, por qué no quiere dar lactancia, por qué ella se muestra como renuente a estos periodos que tiene con su recién nacido. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y tener más paciencia, más tolerancia, más tiempo y más amor, más delicadeza y empatía por lo que estamos realizando, porque estamos tratando con personas que no nos van a contestar, que no nos van a hacer una mala cara, que no nos van a poner un reporte, pero que nosotros estamos conscientes de que eso genera una situación a la larga en él. Y bueno, hay un programa que para mí esto es como una utopía aquí en México, que es el programa de Usina Puertas Abiertas. Nos dice, estos programas de Usina a Puertas Abiertas, es que los padres pueden estar 24 horas con su recién nacido. Y muchos se dirán, ay, es que eso es mucho tiempo, así, ¿y en qué momento les hacen las intervenciones? Es lo que les mencionaba, ellos hacen intervenciones con los padres ahí a un lado y no hay ningún problema, al contrario,
empoderan más a los padres para sentirse capaces de llevarse ese recién nacido al momento que tenga que egresar. Entonces el impacto que genera pues es mucho más benéfico, que no ha sido fácil, obviamente, que sigue habiendo errores en los procesos también, pero se ha ido mejorando poco a poco. Tenemos el ejemplo de las colegas españolas, ellas tienen UCINES a puertas abiertas y la estancia hospitalaria de los pacientes se ha demostrado que ha disminuido bastante. Y las secuelas que se dan a largo plazo también han disminuido porque los padres cuentan con la información, cuentan con estos, ¿cómo se llaman? Redes de apoyo para poder llevar a sus pequeños a las rehabilitaciones, a las revisiones, cuentan con toda esta parte de orientación para evitar secuelas que puedan identificarse de manera oportuna. Va a favorecer el vínculo, sobre todo porque no se van a desapegar de esos recién nacidos. Vamos a hacer educación a los padres, como les mencionaba, toda esta orientación al cuidado al egreso, van a empezar a realizarla. Va a disminuir el nivel de estrés. Anímicamente en los padres también genera una sensación de alivio, de tranquilidad al saber que están acompañando a su recién nacido y que pues ya pueden observar algunas situaciones que se realizan. Y sobre todo para el recién nacido, al tener a los padres, a los cuidadores principales, pero sobre todo a la madre cerca de él, va a fomentar el desarrollo adecuado de todo lo que necesita a largo plazo. También nos ayudan a reducir el estrés paterno y favorece el desarrollo del recién nacido mediante, como les mencionaba, la capacitación, contacto piel a piel, método canguro, vínculo afectivo y lactancia materna, que son todos como los principales puntos que nos dan sobre el cuidado neonatal. Y bueno, aquí les quiero compartir dos de nuestros procedimientos que hemos realizado y que tienen historias curiosas de fondo. El primer bebé, el bebé que se encuentra con el canguro, el que está intubado, es un paciente, la madre ya tiene 16 años la señora, pero tenía 15 años en ese momento, y pues, ¿cómo le vas a pasar al bebé intubado, a la mamá adolescente? Y la verdad es que nos la jugamos, le dimos canguro, pasó bien, pero se extuvo, el paciente se extuvo. No les voy a mentir porque, como les decía, esto a veces es de prueba y error, pero generó al principio fue de, ay, no, ya no lo vamos a hacer porque, mira, se extuban, pero también empezó a empoderar a las compañeras, empezó a empoderarlas y empezamos a ver que, ok, ya nos pasó, no nos vuelve a pasar. Y sí, afortunadamente no nos volvió a pasar, que ahora por las mismas cuestiones que yo les comentaba, que bueno, el área médica no lo recibe muy bien porque me mencionan que es como más trabajo para ellos, pero bueno, no nos importó y cuando podemos lo realizamos. Pero también tratar de no ver afectada esta parte de la relación laboral. Entonces, pero nos la jugamos y la verdad es que tuvimos buenos resultados. Ahora en el día del prematuro recibimos precisamente la visita de este bebé y es un bebé que sí tiene algunas secuelas por la prematuridad extrema que tuvo, pero pues sí hay una diferencia muy marcada de la calidad de cuidado que se le brindó y que pues antes no podíamos o no alcanzábamos a percibir porque no teníamos ese seguimiento. Y bueno, del otro lado está un papá. El papá tenía miedo, tenía dudas, sí, dudó para hacerlo porque me decía que no se sentía capaz, que se le iba a caer. Y pues las palabras que utilizamos con ellos es, pero es su hijo, no pasa nada, yo estoy aquí con usted. Y era estar ahí con el señor para que pues no sintiera esa inseguridad. Pero pues al final él se fue bien contento, no pasó otra cosa. Inclusive le dije, ay, ¿me deja tomarle una foto? Es con fines educativos. Y me dijo, sí, pero si me regalas una, igual con fines educativos, ¿no? De él cargando a su bebé. Y entonces, pues ya empezamos a ver ahí otra parte importante. De repente, pues la madre siente mucha ansiedad porque no ha visto a su recién nacido. Hablando con la compañera de hospitalización, pues llegamos a un acuerdo. Si bien conocemos y sabemos que por políticas, por protección del paciente, no le podemos tomar fotos, ¿cuántos de nosotros tenemos fotos de nuestros pacientes? ¿No? Que, ay, mira qué bonito se ve, tómale foto. ¿Por qué no regalarle una foto a los papás?
Ellos son los padres, al final del día tienen el derecho de tener un recuerdo de ese recién nacido y, por ejemplo, si las condiciones pues no fueron las más favorables, no tiene una buena sobrevida y ese paciente llega a fallecer, muchas de las ocasiones, pues ese bebé no existió, ¿no? Dentro de la familia y el contexto social, ese bebé no existió porque no hay algo que físico que diga aquí estuvo, aquí es solamente el recuerdo de cuando pasaron a verlo, si es que pasaron a verlo, si es que lo conocieron. Entonces, aquí empezar a ver cómo podemos ser un poquito más flexibles, tampoco sin rebasar estas medidas que en ocasiones pues nos pudieran ocasionar problemas. Como les mencionaba, sobre todo en cuidados paliativos, pues a veces es difícil para nosotros como personal, pues enfrentar la muerte de un recién nacido. Todo este contexto que se maneja, el sufrimiento de la madre, el estar para realmente contención y escucha activa, es difícil, no es un proceso que se pueda llevar de manera adecuada o que haya como tal un protocolo de decir, bueno, cualquier persona lo puede realizar, porque en muchas ocasiones pues ni uno mismo tiene como esa tolerancia a este tipo de situaciones. Entonces sí es importante cuando se presente estos casos, cuando tenemos un paciente que ya está críticamente enfermo, que ya a lo mejor por la misma patología o alguna situación se empiezan a enfrentar estas situaciones de que ya se le están brindando solo cuidados paliativos, pues es empezar a a favorecer que los padres estén con él, que pasen los dos padres o que pasen los familiares que ellos elijan. Como les menciono, tratar de ser un poquito más flexibles en estos aspectos porque al final del día son los únicos momentos que van a pasar con su hijo, son los únicos momentos que van a poder compartir. Y entonces tratar de hacerlo de una manera tranquila, de una manera... yo sé que tal vez para ellos en ese momento pues no ponen atención a lo que pasa a su alrededor, pero sí en un ambiente de confort, un ambiente tranquilo, un ambiente que no esté hostil, estar para esclarecerles todas sus dudas y sobre todo al momento en el que suceda el evento inevitable, el momento en el que fallezca el recién nacido, favorecerles y preguntarles si lo quieren cargar, si ese bebé tenía nombre, lo que hacemos nosotros cuando llega a fallecer alguno de nuestros pacientes, en la ficha de identificación, pues sí se les pregunta que si quieren llevarse la ficha y ahí atrás, en la parte de atrásito, les ponemos las huellitas de los bebés para que tengan un recuerdo, porque nos ha tocado ver, o bueno, en mi caso me ha tocado ver que a veces fallece el recién nacido y pues no tiene nada la madre de él, no tiene un recuerdo, nunca supo cómo fue su carita porque se lo llevaron antes de que ella pudiera pasar o muchas situaciones que se presentan que no existió como esa interacción entre la madre y el recién nacido o cualquier otro familiar que sea de importancia o de impacto para esa familia. Entonces podemos hacer esta cuestión. Hay algo también que nos manejan del duelo perinatal, que es la caja de recuerdos, que es ponerle en una cajita, si es que la tenemos o se lo damos en la mano, la pulserita del bebé, si en algún momento le llevó un gorrito o una frazadita, algo que sea simbólico y significativo que tuvo el niño y que la madre se pueda llevar. Pero sí preguntarles, porque sí hay madres que en su mismo proceso de duelo pues no lo quieren realizar, no los quieren cargar, no los quieren ver y aprender a respetar sin hacer observaciones, sin hacer comentarios. Darles contención, estar ahí. A veces lo que hacemos es entra y ahí la dejamos y así como que ya pasaron 10 minutos, ya que se salga porque pues ya nos tenemos que llevar el cuerpo, ¿no? Darles el tiempo, lo ideal es darles el tiempo para que se despidan, para que lo carguen, ya si ella decide que no quiere estar con él, bueno, también respetarlo, pero sí darles este tiempo necesario para que se puedan despedir, para que lo puedan cargar, lo puedan, si le quieren tomar una foto, de verdad, yo no, hay que ver el contexto también, pero no hay ningún problema, lo pueden hacer, portarnos o ver estas medidas en las cuales la paciente, bueno, la madre de este niño pueda tener pues lo más rápido consuelo, lo más rápido posible en ese momento.
y no dejarlos solos. Si yo no tengo la capacidad, porque les digo esto, también en ocasiones tiene que ver mucho con cuestiones personales, yo no me siento con la capacidad, pues llamar al personal encargado de cuidados paliativos para que haga ese acompañamiento. No es muchas veces darle consejos o decirle, creo que algunas cosas que a veces decimos es, ya no te preocupes, va a estar bien, ¿no? O estas palabras de échele ganas, o va a tener más hijos, de verdad. Esas palabras no ayudan para nada a las pacientes. Lo que podemos hacer es solamente estar ahí escuchando, escucha activa. Si yo no sé qué decir en ese momento, si yo no sé dar palabras de confort, si no me sale o no puedo en ese momento, solamente estar ahí, escuchar, que no se sienta sola. Acaba de perder a su hijo, acaba de perder esa idealización que tenía de traer vida. Y más todas las cuestiones del duelo y la culpabilidad. Créanme que lo único que necesitan la mayoría de los casos es escucha y contención. Estar ahí solamente, aunque estemos parados, pero tampoco parados ahí con el celular o haciendo otras cosas, solamente ahí parados, ofrecerle un pañuelo, ofrecerle una silla, atender esas necesidades que podamos de manera inmediata ante la pérdida de su hijo, que no es una situación nada fácil. Y bueno, en cuestiones de mejorar el trabajo en equipo, aquí lo principal es romper con el concepto de yo solo puedo. Este concepto que tenemos de, la compañera que hace todo ella solita, que aspira, canaliza y hace todo por ella misma es la mejor, no. Y ¿por qué? Porque ya hablamos que hay que dar contención, hay que dar manejo del dolor, hay que dar toda esta amenización del micro y macroambiente del paciente para dar calidad de cuidado, para dar cuidado humanizado. Entonces, si yo canalizo sola, ¿quién me va a dar contención? ¿Quién le va a dar succión nutritiva para manejo del dolor? Pues yo no puedo hacer todo por mí misma. Entonces, aquí tenemos que bajar un poquito, en muchas de las ocasiones son egos, favorecer este trabajo, tener esa humildad de pedir ayuda, de pedir apoyo para el beneficio del paciente. Todo esto siempre tiene que estar centrado en el beneficio del paciente. Favorecer el trabajo colaborativo, como les mencionaba. Aquí mis compañeras que me están escuchando, si de algo nos hemos caracterizado es que aunque a lo mejor haya diferencias personales entre nosotros, siempre hay apoyo al momento de trabajar. Si un paciente se puso mal, es de todas. Si un paciente está llegando inestable, es de todas. Ya en su momento, pues ya tú llenas la hoja y todo. Pero sí aprender a trabajar en equipo dejando a un lado cuestiones personales porque vamos a buscar siempre el beneficio del recién nacido. Fomentar, dar continuidad al cuidado. Aquí también muy importante y sobre todo la importancia de la actualización y de estar al pendiente de todas estas situaciones. Porque de nada me sirve que yo le dé contención, que yo le dé posicionamiento, que le dé manejo del dolor a mi paciente en la tarde, si el compañero de la noche no se lo va a dar y en la mañana me dicen que por falta de tiempo pues no le han realizado, ¿no? Porque he hecho a la borda pues todo lo que los compañeros lograron con estos cuidados que brindaron de manera adecuada. Entonces lo importante es siempre continuar con esos cuidados, que si bien les mencionaba, a veces hay mucha renuencia porque a nadie nos gustan los cambios, a nadie nos gusta que nos hagan observaciones, no nos gusta que nos cuestionen sobre lo que estamos haciendo o dejando de hacer. Y esto genera también ambientes hostiles y que no se realicen las intervenciones como se tienen que realizar. Y si nos damos cuenta, realmente todas estas intervenciones no necesitamos tecnología muy sofisticada, no necesitamos algo que genere un alto costo. Son intervenciones de bajo costo, pero de un gran impacto que de verdad es en lo cual tendríamos que trabajar. Fomentar la capacitación.
Aquí sirven mucho o lo que realizamos en muchas ocasiones es tener grupos, tenemos el celular, grupos de WhatsApp, en donde mandamos, mira, va a haber el curso de esto, va a haber curso de otro. Y como ahorita muchos de ustedes, me imagino y espero que haya sido por difusión, como se enteraron en Facebook, que están aquí el día de hoy, que teniendo este interés en actualizarse en estos temas, pues ya tenemos mucho fomento de la capacitación. Identificar áreas de oportunidad. También hay que saber quién sí es hábil y quién no es hábil, porque también que si bien la práctica nos va haciendo más hábiles, también identificar cuando ya definitivamente un personal no es adecuado para el área. Porque en muchas ocasiones también es visto como que, me mandaron a la UCIN porque llegué tarde, o me mandaron a la UCIN así como castigo, ¿no? No quiero decirlo así muy abiertamente, pero he escuchado muchos comentarios en varios lugares que es como ese tipo, y no, o sea, realmente en las unidades debe de haber profesional capacitado, que le guarde, a lo mejor no que ame la neonatología, pero sí que tenga interés en actualizarse, porque esto es de estarse capacitando continuamente. No nos podemos estancar en el cuidado porque esto se va innovando día con día. No es que se dijo hace 20 años y sigue siendo lo mismo, no. Inclusive situaciones que estaban muy en auge hace 3 años, hoy en día ya son obsoletas. Entonces sí es en constante capacitación, sobre todo pues para brindar este cuidado de la mejor calidad. E identificar las necesidades del personal. También si tengo personal que ya tiene mucho tiempo en ciertas áreas, que ya es necesario, que ya está cayendo en síndrome de burnout, pues ya es necesario movilizarlo de ahí, ¿no? Porque también estas condiciones laborales no son las más adecuadas. Si estoy teniendo continuamente conflictos en el servicio, hay que identificar por qué, cuáles son las razones, quién está generando estos problemas o por qué, cuál es la raíz realmente. Y no nada más decir, bueno, tú eres conflictivo, entonces te vas para afuera. No, hay que ver realmente todo el contexto que hay, porque impacta directamente en el tipo de cuidado que les estamos brindando a los recién nacidos. Y bueno, todo lo especializado no va a tener un verdadero impacto cuando dejamos a un costado la humanización de nuestras intervenciones. Porque yo puedo ser enfermera, especialista neonatal, con quién sabe cuántos cursos y actualizaciones, pero si yo no aplico esta parte de tratar con empatía al paciente, de nada me sirven mis títulos, porque no voy a cumplir con el objetivo de brindar trato humanizado para mejorar las condiciones, la calidad del cuidado que estoy brindando y sobre todo que impacte en este desarrollo que tenga el recién nacido posteriormente. Y bueno, ya como conclusiones, la unidad de cuidados intensivos se considera un lugar donde se regala la vida, pero pues también puede llegar a ser un lugar hostil en donde el paciente no tenga una estancia agradable. Los niños que reciben atención humanizada tienen un mejor resultado conductual. Son pacientes que logran tener un mayor periodo de sueño ya posteriormente al egreso, que pueden desarrollarse inclusive hasta socialmente más adelante de manera más adecuada a pacientes que no reciben atención humanizada. El impacto emocional de los padres siempre va a influir en el proceso del neonato. Pacientes que son, padres que son desapegados del paciente, que no presentan tanto interés, de repente vemos cómo el paciente realmente empieza a deteriorarse por esta falta de interacción con este medio al que al final del día se va o se iría en caso de un alta. Comprometer a los profesionales involucrados en el cuidado va a mejorar los resultados. Sobre todo, que nosotros empecemos a evidenciar que sí hay un impacto importante, que sí hay una diferencia de brindar cuidado con mejor, o más bien cuidado humanizado, que les digo, no tendríamos ni siquiera por qué decir la palabra humanizado si estamos hablando de cuidado. Pero bueno, derivado de muchas situaciones y sobre todo ahora que vamos saliendo de la pandemia, sí es importante retomarlo y recalcarlo para empezar a generar conciencia de que estamos haciendo las cosas, aunque llevamos muchos años haciéndolas, las estamos haciendo mal y no lo más adecuado posible. Y bueno, porque al final, ¿qué es lo que queremos?
pacientes que fueron muy prematuros, que tuvieron muchas secuelas, pero que al final del día son niños que podemos observar que se fueron bien, que llegaron a un lugar en sus casas en donde sus padres fueron casi, brindaron esos cuidados que necesitaban, y que, bueno, tenemos seres humanos funcionales, seres humanos que se están desarrollando de manera adecuada a pesar de sus problemas y de sus secuelas, y que, bueno, ahí está, ¿no? Yo creo que a muchos de nosotros esa es la satisfacción que tenemos de verlos cómo se van a casa y tiempo después cómo van teniendo una mejoría en su estado de desarrollo. Y bueno, ya para finalizar, pues las enfermeras no necesitan recetas para brindar comodidad, compasión y cuidado. No es necesario que para dar cuidado humanizado tenga yo en mis indicaciones brindar cuidado humanizado al paciente. No, es algo que yo sé de ahora en adelante que tengo que realizar, sobre todo por los beneficios que esto genera y que por el simple hecho de que son nuestros pacientes. Yo he escuchado mucho esa frase de trátalo como si fuera tu familiar, y yo les menciono, no, trátalo como lo tienes, trátalo bien porque es una persona, porque así debes de tratar a todas las personas, no porque sea tu familia vas a tener más cuidado o vas a tener más atención, no, simplemente porque son personas. Ahorita ya vimos sus derechos, pues hay que tratarlos con esa humanidad que ellos requieren, que ellos necesitan, y no porque no nos pueden acusar o no nos dicen nada o nadie menciona estas partes, pues vamos a seguir haciendo los procesos como nos enseñaron, sin esta parte de calidad que realmente es lo que les ayuda a ellos y les favorece para tener un desarrollo eficaz y adecuado a pesar de las circunstancias que presentaron al momento del nacimiento. Y pues bueno, si no hay, no sé, creo que vamos a pasar a la parte de los comentarios, de las dudas.